Hola, ¿qué tal? Un gran saludo al Club Peón Doblado y a Ajedrez de Punta. El video que vamos a hacer es para ello especialmente, ¿sí? Bueno, la siguiente partida que voy a mostrar es un clásico. Es una partida de Vasily Smysl contra Denker, Arnold Sheldon, que se jugó un match entre la Unión Soviética y Estados Unidos en el año 1946. Como la mayoría sabrá, o aquellos que no sepan, es importante saber que Vasilevich Smysl fue el séptimo campeón mundial de ajedrez de la historia. Nació el 24 de marzo del año 21 y murió justamente el 27 de marzo del 2010, 3 días después de haber cumplido años, ¿no? Fue uno de los jugadores más fuertes del mundo durante muchos años, ganó una cantidad de torneos inmensos, dice, pero principalmente ha pasado la historia por sus épicos duelos que tuvo con el campeón mundial Mikhail Botvinnik, ¿no? Smith lo conquistó el campeonato del mundo en el año 57 y 58, dice. Pero es interesante destacar una frase que él dice que se pasó toda la historia jugando con Botvinnik muchas partidas de ajedrez, ¿no? No recuerdo bien la frase exacta, pero bueno, él dice, he pasado toda mi vida jugando partidas con Botvinnik. Jugaron 3 matches por el título mundial, ¿no? El primero lo empataron, el segundo lo ganó Botvinnik, y el tercero, bueno, donde recupera el título mundial Botvinnik, ¿sí? Además de ser un gran ajedrecista, que fue un destacado barítono, y llegó a decir que en su vida era mitad ajedrez, mitad cantar. Durante los torneos a veces ofrecía recitales, seguramente alguno lo habrá visto en algunas revistas, siendo ocasionalmente acompañado al piano por otro gran maestro, artista Marta Imanov. Bueno, estos dos grandes jugadores, Taimanov y Smysl, seguramente los conocemos por el famoso torneo de Zurich 53, donde ahí gana Smysl el torneo este. Pero bueno, vamos a ver su estilo de juego. Es un jugador muy fino posiblemente y era un gran jugador en los finales, especialmente. Pero la clase que dimos el otro día en el peón doblado es para recordar, por eso hago este vídeo. Se trataba de la siciliana cerrada. La cerrada empieza con caballo C3. El desarrollo de las blancas es bastante fácil y es esquemático. Digamos que es una apertura, a diferencia de otras, que uno no necesita recordar jugadas, sino recordar la disposición de piezas. Normalmente el negro habitualmente se enfiancheta igual que el blanco, y bueno, y este sería, digamos, la disposición de piezas y el esquema. El alfil va E3, a veces jugamos el peón a F4 y nuestro objetivo es atacar al rey de las negras. El negro normalmente se va a enrocar corto, es difícil que lo haga del lado largo, ¿no? Entonces las blancas, todo su sistema está dispuesto a atacar al rey, ¿no? Grandes jugadores como Spassky, Smysl, por supuesto Michael Adams, hoy en la actualidad y todo, son especialistas en la siciliana cerrada. Es interesante ver sus partidas. Luego de aquí, Denker decidió jugar el peón a E6. Otra opción es jugar con D6. Esto permite a Smysl atacar el peón de C5. Y ahora Denker salta con el caballo a D4. Parece una jugada natural, además es un puesto avanzado para un caballo especialmente, ¿no? No se puede eliminar tan fácil, tendríamos que cambiar el alfil de casillas negras, pero es una pieza muy valiosa. Pero aquí Smysl hace una jugada muy interesante que es llevar el caballo de C a E2. Parece una jugada bastante extraña, lo normal sería desarrollar el otro caballo para tratar de minar el punto D4, pero realmente no se puede minar tan fácil el punto D4 si llevamos el otro caballo, porque en caso de tomar se produciría una pérdida de una pieza y si tomamos con alfil perderíamos una pieza importante. La intención de esta jugada es llevar el peón a C3 y así minar el puesto avanzado de D4. Las negras deciden jugar D6. En caso de caballo por E2, que esa es la idea que veremos ahora, caballo por E2, era qué pasaba si las negras tomaban el peón de M2. Luego de torre B1, si el alfil se retira,
por ejemplo a G7, se perdería el peón. Entonces, si las negras son demasiado ambiciosas y quieren mantener el peón de C5 por medio del jaque, luego del alfil de 2 se está atacando a la dama y el alfil de B2, lo cual las negras están obligadas a comer en A2. Pero esto permite una pequeña combinación por parte de las blancas y se quedan con material de más. La torre de H8 está perdida. Entonces volvamos a la partida. Luego de caballo C2 dijimos que Denker jugó D6. Entonces el blanco, la idea principal era conquistar la casilla de 4. Esto es importante para aquellos que juegan la asesinada cerrada, que si el negro quiere, digamos, ubicar su caballo en D4 inmediatamente en el puesto avanzado, el blanco tiene esta posibilidad, ¿no?, de luchar contra la casilla D4. Caballo C6 decide retirar y no quiere cambiar para ayudar en el desarrollo a las blancas, pero era mucho mejor, ¿no?, comer posiblemente, y si una vez que el blanco haga D4, sostener con dama C7 la posición. Pero bueno, luego de C3, Denker decidió llevar el caballo C6. El blanco conquista el centro, como habíamos dicho, con D4. Y aquí el dilema está en si tomar de peón, que sería lo normal, ¿no? Dos peones centrales parecen muy buenos, pero ahora resulta que ha surgido una debilidad en la casilla D6, entonces Mislo decide comer de caballo. El peón de D6 es, digamos, la única forma es de defenderlo es protegiéndolo con piezas, y está en una columna semiabierta que favorece a las blancas. El plan de las blancas de montar las torres y la dama en la misma columna y atacar sobre el punto de 6 es evidente. Por eso es importante ahora ver que esta jugada es mucho más importante que tomar de peón. Al tomar aquí el negro caballo por, Smith toma de alfil, busca cambiar el alfil de casillas negras. El negro decide no hacerlo y hace una concesión importante, porque al avanzar el de peón E5, posiblemente era mejor caballo F6, ¿sí? Porque ahora, luego de alfil E3, aparece la debilidad del punto D6, un peón débil, y la casilla delante de este peón es una buena base de operaciones para una pieza menor de las blancas, especialmente sería para un caballo. Pero lo más importante es que el peón de D6 ha quedado débil, entonces las blancas, como se verá en la partida, tratarán de llegar a ese punto débil y tratar de conquistarlo. Caballo de 7 juega el negro. Y el blanco decide desarrollar el caballo de 2. Por F3 no, porque el alfil de G2 también está impidiendo que las negras se quiten la debilidad con D5. Por eso es importante ver que el caballo tiene que ir a E2. Fíjense aquí, al sacar el caballo a las negras por E7, que como dijimos recién, era interesante esta jugada H4, porque el caballo en F6 hubiera tomado el control de la casilla H5. Parece que las blancas tenían buenas perspectivas de ataque. Pero la jugada de luego de caballo E7, la de jugada de Smith, es mucho mejor porque el blanco tiene un plan bastante claro, es atacar el peón de 6 y no se distrae con temas de ataque sobre el flanco rey. El negro se enroca, un desarrollo normal, y aquí dama de 2. Parece que permite a las negras liberarse con D5, pero D5 falla, porque luego de alfil C5, el peón de D5 está perdido. No se puede comer en E4, porque luego del cambio de damas el caballo de E7 se perdería. Y por lo tanto ahora el blanco se quedaría con material de más. O sea que luego de dama de 2, D5 es imposible de hacer. Denker juega dama C7. Y aquí nos vamos a parar un momento, ¿sí? Parece que el negro, luego de llevar una de sus torres, cualquiera de las torres, a D8, posiblemente sea mejor la de F, ¿no?, para tener a 7 controlado, se jugaría D5, se quitaría la debilidad, incluso se quedaría con un peón central, que sería el peón D5, una ventaja importante. Entonces lo ideal por parte del blanco sería llevar su peón C a C4, fijando la debilidad del punto D6, lo cual haría imposible a las negras de hacer la jugada de 5.
Y la siguiente jugada de Smilo es increíble, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, llevamos la torre a la columna D y vamos controlando D5. Pero él quiere jugar C4 y decide llevar la torre de F a C1. Y no la de A. Bueno, posiblemente porque se pierde el peón de A2, pero la torre en A1 tiene otra idea importante, porque ahora el blanco está amenazando C4, lo cual dejaría débil totalmente el peón de D6. Incluso nos daría la casilla C3 para llevar nuestro caballo en un futuro. Pero aquí lo importante es saber qué pasa si las negras deciden jugar B5. Con esto controlarían el avance de C4. Pero ahí está la idea de Smysl de dejar la torre A, dice, porque luego de A4 se ataca el peón. Por supuesto que a las negras no le conviene comer en A4, porque luego de torre por A4, el peón de A7 se convierte en débil. Y sería, bueno, en este caso si juega A5, torre C1, con mucha presión, se está amenazando B4. Entonces luego de A4, si decide jugar A6, ¿sí? Aquí quería decir una cosa interesante, por ejemplo, estos son análisis de Smith, ¿no? Algunos y otros del Chessbase, pero si uno se pone a ver con la máquina, y es bueno repasar esta partida, ¿no? Hoy en día la máquina encuentra esta super jugada, increíble, ¿no? En caso de A por B5, parece que el negro, llevando el caballo a 5, se amenaza sobre B3 con ganancia material. Pero aquí, si aquellos entusiastas, que les gusta analizar este tipo de posiciones, ¿no? Y buscar la verdad, me gustaría que analizasen esta jugada que la máquina proporciona y da ventajas blancas. La verdad que es muy complicado de valorar esta posición, pero parece que el blanco se queda con ventaja, ¿no? En caso de tomar el caballo las negras, se abriría con una C atacando el caballo de A5, el negro saltaría con el caballo C4 y hay una serie de jugadas muy difícil de ver, pero parece que el blanco se queda con ventaja, ¿no? Bueno, aquellos que les gustaría analizar la posición como ejercicio táctico es muy interesante hacerlo, ¿verdad? Lo propongo ahí si lo quieren hacer. Luego volvamos a A4, ¿no? Dijimos A6. Aquí, torre D1. Esta jugada, prácticamente si las negras deciden defender con torre F de 8 el peón de D6, porque se está atacando, ¿verdad? Luego del cambio de peones en B5, el blanco cambiaría torres en A8, por supuesto, ganaría el peón de D6. Y esto es una ventaja muy importante, es un peón, mayoría en el flanco de dama, 2 contra 1 y un sano peón de más, ¿verdad? En caso de torre a D8, esto permitiría apoderarse a las blancas, perdón, de la columna A e instalar la torre en A7, ganando caballo prácticamente, ¿sí? Luego de torre D1 es interesante ver que también era una posibilidad de jugar alfil B3, porque se está atacando la torre de D1 y el peón de A4. Gracias a la toma en D6, hace imposible a las negras tomar en D1. Parece que las negras luego de estos cambios están recuperando, perdón, torre por D6, me pasé ahí, disculpen, alfil por A4, pero esto dejaría el alfil bastante comprometido luego de caballo C1, el peón de B2 quiere ir a B3. Entonces aquí volvamos a la partida. Luego de torre Fc1, posiblemente Denker habrá visto esta posibilidad de A4 y no lo veía claro. Entonces, al no poder parar la amenaza de C4, decide iniciar una ofensiva en el otro lado del tablero por el flanco del rey. Pero el blanco está muy bien preparado, controla el avance de F4, ¿sí? Y esto podría en cierta manera dejar un poco débil las casillas blancas, especialmente la casilla D5. Y el alfil de G2 ahora la diagonal se abriría y sería bastante fuerte. Entonces el blanco decide jugar C4. Ya con esto se está conquistando, digamos, la casilla D5 y asegurando que el peón de D6 de las negras no vaya D5. Por lo tanto no puedan quitarse la debilidad. Luego de F por E4,
Blanco juega caballo C3. Esta jugada es muy buena porque parece que deja el peón de C4. Pero si lo toma de dama, el blanco podría comer en E4 y en D6. Pero si lo toma de alfil, se va a producir una clavada en la columna C. Y en caso de proteger al alfil y atacar el caballo, así darían las negras para liberar su dama. Creo que simplemente B3 daría ventaja al blanco. Si D por E4, por ejemplo, torre por la pareja de alfiles. El alfil de G7, como podemos observar, es muy malo, ¿no? Porque el peón de 5 hace que no juegue. Y bueno, y el alfil de casillas blancas es imponente aquí en la posición. Le daría ventaja, ataca en B7 y bueno, el mejor desarrollo por parte de las blancas. Entonces, esta jugada llega justo a tiempo, caballo C3. Luego de caballo F5, Smyslov juega caballo por E4, atacando el punto D6. No se puede, por supuesto, comer en C4, ya dijimos por B3. A lo mejor Denker cuando llegó a esta posición su intención era jugar caballo D4, pero a lo mejor se encontraba con esta jugada, si hacía caballo D4, C5, D5. Smyslov decía caballo G5 y si alfil F7, F4, para minar el caballo de D4. Pero es interesante esta jugada, alfil por D4, peón por, el cual le da ventaja a las blancas. La idea es llevar la torre E1, y la verdad que el caballo D6 controla, digamos, bastante casillas, especialmente a las torres, ¿no? Y esto daría clara ventaja al blanco. Pero posiblemente esto era una mejor posibilidad para las negras de lo que jugó en la partida. Porque en la partida, luego de caballo por E4, decidieron comer en E3. Y ahora jugaron H6 para controlar el salto de caballo G5. Pero el blanco ahora tiene una clara ventaja, ¿sí? El peón, como habíamos mencionado al principio en un momento de la partida, el peón de D6 es débil, el caballo de D4 es importante porque es una pieza que ataca a ese peón. Pero parece que la torre de A está mal colocada, la torre blanca en A1, pero Smyslov soluciona inmediatamente el problema con torre de D1. Esta es una jugada muy bien calculada y fina para hacer jugar la torre de A, no, que iría a C1, ¿sí? Ahora por supuesto que no se puede jugar alfil por C4 porque luego de torre a C1 estaríamos prácticamente perdiendo piezas luego de B3. Incluso en caso de D5 a lo mejor existe torre por D5 también. Entonces luego de torre D1, esta jugada es muy buena, ¿no? Permitiendo a la torre de A entrar en juego. Negro juega torre F de 8. El blanco lleva su torre a C1. Y más o menos las negras han alcanzado a defenderse, pero es más fácil ahora, digamos, para las blancas, jugada natural como B3, de tratar de explotar esa ventaja. Porque el negro está en una actitud de espera. Y aquí, luego de B3, es importante proteger el peón. Las negras juegan B6. Y esta jugada que hace Smyslov es muy buena, ¿sí? Pero antes de hacerla, ustedes tienen que preguntarse que aquí las blancas tienen dos piezas buenas. El caballo de E4 y el alfil de G2 son dos piezas buenas. Mientras que las negras tienen el alfil de 6 y el alfil de G7 que prácticamente no juega porque sus peones están en casillas negras y hacen que su movilidad sea menor. Entonces Smyslov busca cambiar la pieza importante, que es el alfil de 6. Dije que se tomen un tiempo porque aquí la pregunta es, ¿qué se prefieren quedarse ustedes, digamos, con el caballo o con el alfil? Pero mientras tanto, vamos viendo lo que hace Smyslov, caballo C3, busca conquistar la casilla D5, que ya dijimos que era una casilla débil. Si el negro jugaba rey H7 para evitar el cambio del alfil de alguna manera,
venía alfil E4 y el blanco tenía intención de jugar H4, H5. El punto G6 es débil. Pero luego de alfil E7, el blanco no instala su caballo en D5. Seguramente el negro no comería en D5 porque, bueno, el blanco tendría ventaja igualmente. Seguramente retiraría la dama. Entonces, el alfil de G2, digamos, no jugaría porque el caballo D5, digamos, bueno, podría ir a E4, ¿no? Para atacar en G6. Pero la idea principal es atacar el punto débil. Una vez que se frena el avance del peón de D6, se utiliza el mismo sistema, por ejemplo, para un peón aislado. Se lo frena y después se lo ataca con todas las piezas para conquistarlo. Aquí es lo mismo, ¿sí? Porque prácticamente cumple la misma función de un peón aislado, el peón de D6. Entonces lo que le interesa al negro es, al blanco, perdón, es cambiar el alfil. Así el negro pierde fuerza para, en un momento dado, si quiere liberarse con D5. Y una vez cambiado el alfil, es tratar de crear amenazas sobre él. Y para eso el blanco empieza a doblarse por la columna D. Es importante también aquí decir, porque cada vez que nosotros tenemos una casilla débil, instalamos un caballo y resulta que lo más importante es llegar al peón que está, el peón débil de D6. Siempre nos quedamos, uy, qué buen caballo que tengo ahí en el centro del tablero. Pero al final la finalidad es atacar el peón de D6. Eso lo decía Larsen, ¿verdad? Porque al final la idea de Smysl, por supuesto, es atacar, dice aquí, vamos a ir a comer el peón. Entonces directamente pone el caballo en E4, se dobló en la columna D y ahora obliga a las negras a defenderse con el alfil. El negro sigue una actitud pasiva mientras que el blanco va mejorando poco a poco. Torre D5. A veces la debilidad de D6 concentra todas las piezas negras a esa defensa y por lo tanto hay ciertos sectores del tablero que no se defienden bien. Por ejemplo, el blanco podría jugar a 4 e iniciar un ataque en el flanco dama, porque tiene mucho espacio y la torre de 5 apoya el avance hasta 5 y fabricar una segunda debilidad. Eso es bueno, es muy aconsejable tener, si a nuestro rival le fabricamos más debilidades, es más fácil para ir, digamos, crear amenazas simultáneas y él, a la larga, el traslado de las piezas no resulta nada fácil y seguramente nos da un triunfo de material y bueno, y después el triunfo de la partida. Aquí Denkir juega dama G4, un truco táctico, y en estas posiciones cuando uno tiene ventaja lo que tiene que hacer es no apresurarse, sino ver las amenazas del rival. Si el blanco fuese ansioso y decidiese comer el peón, se encontraría luego de dama por D1, en una situación que tiene ventaja, por supuesto, pero las dos torres podrían equilibrar en cierta manera la posición, ¿no? Entonces luego de dama G4, no solo las blancas salen de la amenaza de D1, sino que también protegen la casilla F3. Pero juega alfil E7. Esto prácticamente da el peón. Bueno, en caso de dama E6, para proteger el peón, las blancas seguían con la amenaza sobre el punto D6, y si las negras quieren seguir defendiendo la debilidad, se encontrarían con el golpe táctico de C5. No se puede comer el peón por caballo por. Por eso es lo malo que tiene el peón débil de D6. Se comporta como un peón aislado, ¿no? Ahí y las piezas que lo defienden detrás están detrás del peón y bueno, siempre hay amenazas tácticas de este tipo, ¿no? Por lo tanto, luego de torre 1 de 3, como dijimos, Denker decide prácticamente dar el peón y las blancas se quedaron con ventaja de material. Han cambiado su poderoso caballo, pero han ganado un peón. Bueno, todavía a las negras les queda, digamos, luego el peón de 5 débil, pero ahora deciden jugar la torre F8 para crear amenazas sobre F2 y Smysl come en E5 porque luego de torre por F2 parece que el negro tenga contrajuegos
tiene este jaque, obliga a defender a las negras y se produce una serie de secuencias casi forzadas. La dama centralizada es muy fuerte en E5 y prácticamente están tomando las dos columnas centrales, y la columna F, la entrada en séptima, está tomada por el rey de G1, ¿no? El blanco tiene ventaja, pero con esta jugada, creando amenazas de mate, reduce más a las negras. Amenaza mate con dama E8, obliga a jugar G5, todas estas secuencias de jugadas fueron obligadas. Y lo bueno de todo es que le llegaron a permitir a Smilov llegar al control de tiempo, ¿no? A suspender la partida. Esta es una partida de los años 40 que dijimos. En esa época se suspendía las partidas, bueno, hasta hace poco, no sé cuántos años, hace 20, hasta un par de años atrás, ¿no? Se podía suspender la partida y en la tranquilidad de la casa analizar, digamos, encontrar, digamos, cuando uno tiene ventaja, cómo materializar esto. Jugó dama por H6. Aquí suspendieron. ¿Sí? Dama 8 parece que era mejor, pero bueno, dama por H6 ventaja clara. Fíjense en que las negras no tienen ningún jaque, ¿no? Se está amenazando jaque en F6 ahora por parte de las blancas. Deciden proteger con dama F5. La torre de G7 está mal ubicada, por supuesto, pero el blanco necesita reagruparse y hacerlo bien. Ahora se está amenazando dama B1 jaque, entonces deciden jugar torre B1. El negro da este jaque, pero ya no queda más, digamos, otro jaque que dar. En caso de dama E3 permitiría a lo mejor a las blancas ganar con torre F1 o traer la dama en juego. Pero seguramente torre F1 y dama F6, ¿no? Controlando la columna F y trayendo la dama en juego. Porque las blancas han ganado un segundo peón, es un peón H, ha alejado un poco la dama del centro del tablero, es necesario, digamos, reagruparse y traer las piezas de vuelta hacia el centro. Dama E7, torre F1 jaque, rey G8 y dama F6. Caso de cambiar damas, no les favorece a las negras, perderían el final. Son dos peones de menos. Dama F5. La idea de esta jugada es llevar, como se podrá observar, la dama. Bueno, aquí juegan torre F2, dama E7, la dama D3. Recuperar otra vez las dos columnas centrales, ¿sí? Y esto le daría prácticamente ventaja aquí, ¿no? No pueden cambiar torres en E5 porque se cambiarían las torres y después las damas, y con dos peones más se ganaría, ¿no? El final de reyes sería fácil de ganar. Dama F8, dama E4 y torre G7. Aquí Smilov, si quisiese, hubiera cambiado dama, se hubiera ganado la partida, pero da este jaque y luego dama F7 decide poner la torre 6. Podría cambiar dama nuevamente, ¿sí? Pero este es un camino bastante corto, ¿no? Y prácticamente deja a las negras sin movimiento. Si dama C7 habría un torre 8 mate y bueno. Si torre H7, torre G6, caería el peón de G4. Y lo mismo que rey H8. Y prácticamente la única jugada que se ve es rey H7, pero luego dama E4 se gana la partida. Bueno, un cálculo bastante exacto con torre 6, ¿no? Lo normal es que uno hubiera cambiado damas y con dos peones más hubiera ganado la partida. Pero fíjense que Smilov no se apresura y siempre va evaluando si hay un camino más corto y el más seguro y el mejor. Bueno, espero que le haya gustado la partida y bueno, y seguiremos haciendo estos vídeos para mostrarle cosas que vamos haciendo y bueno, el tema de hoy era la siciliana cerrada. Es un tema de apertura que estamos trabajando con el club de aquí de Cornellá, peón doblado, y seguiremos haciendo más vídeos para compartir con ajedrez de punta, por supuesto, también, ¿sí? Un saludo a todos y esperemos vernos pronto.